Este jueves, más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional se desplegaron por distintas estaciones del metro capitalino a petición de la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. Esto tras los recientes incidentes en el sistema de transporte colectivo que dejaron una persona muerta, el incidente en la línea 3 del metro. Las autoridades consideran que los accidentes podrían tratarse de un sabotaje a sus instalaciones, a las instalaciones del metro, y ante esta situación, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios consideran que se trata de una militarización del metro. Imagínense ver todos los días al abordar o al entrar a las estaciones, al abordar el metro, a integrantes de la Guardia Nacional vigilando los andenes. En fin, el presidente López Obrador justificó este despliegue y dijo que asume la responsabilidad de que se considere una militarización, la del metro. Lo cierto es que el número de elementos que hay en este sistema de transporte supera a los que se han desplegado en varios estados de la República, que están sumidos en la violencia. Es decir, pareciera una contrariedad que sí se mande a 6,000 efectivos del Ejército o de la Guardia Nacional a cuidar el metro capitalino, cuando hay estados que no tienen esa cantidad de integrantes de la Guardia Nacional y están hundidos, incendiados en la violencia. Le vamos a presentar todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Agradezco el apoyo. La Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6,060 elementos. Pues así como lo escuchó, fue Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien confirmó esta llegada de la Guardia Nacional al sistema de transporte colectivo metro, a las instalaciones del metro capitalino, con el objetivo de vigilar y resguardar la seguridad de los usuarios. La verdad es que lo que quiere Claudia Sheinbaum es que a estas personas que considera que sabotean el metro capitalino, los tenga ahí vigilados la Guardia Nacional. Y ya le decía, todo esto se hizo por los accidentes que se registraron en los últimos días en el metro, los que calificó el gobierno de la capital como incidentes fuera de lo normal. Esto fue lo que comentó Claudia Sheinbaum. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y bien, ¿cuáles son las funciones de la Guardia Nacional dentro del metro? ¿Cuáles van a ser? Aquí le cuento. Los elementos deberán resguardar la seguridad al hacer cumplir el artículo 230 del reglamento del metro, el cual señala las causas para negar el servicio de transporte a los usuarios, entre las que resaltan estar bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, psicotrópicos, portar bultos que entorpezcan la circulación de los pasajeros, así como traer algún tipo de material inflamable o animales que puedan causar molestia o representar un riesgo para otros. También se contempla la falta de ética, es decir, se podrá negar el uso del metro a los usuarios que sean sorprendidos ensuciando, deteriorando, causando daños a sus instalaciones, o también conductas que alteren la seguridad al interior de las estaciones y de los vagones. Cabe señalar que estos elementos no estarán armados, los de la Guardia Nacional, solo contarán con un par de esposas y un tolete. Portarán el uniforme característico de la Guardia Nacional, el cual consta de una camisa gris, pantalón y gorra negra con el símbolo
de la institución. Allí lo tiene en la pantalla, así pues lo verá, si es que no ya los comenzó a ver desde ayer, a estos elementos de la Guardia Nacional resguardando las instalaciones del metro. Y hay que recordar que, según lo dicho por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, serán 6.060 los elementos de la Guardia Nacional que vigilen toda la red del metro, la cual transporta alrededor de 4 millones de usuarios todos los días, por lo que cada elemento vigilará un promedio de 660 usuarios por día. Y hasta el momento, se reportó ya la presencia de la Guardia Nacional en las líneas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 del metro capitalino, por lo que se prevé que en los próximos días se incorporen más elementos de la Guardia Nacional a las líneas que faltan, como la línea 12, la que también tuvo este trágico accidente que dejó a muchas personas muertas, 26 muertos, y que desde entonces se hubieran revisado, más bien que no tuviera fallas ese tramo elevado que se desplomó y dejó 26 familias sin uno de sus integrantes, 26 muertes, tragedia completa como la que no había habido en la historia del metro. Y ante la llegada de la Guardia Nacional a este sistema de transporte, las reacciones de los usuarios también comenzaron a hacerse presentes en las redes sociales. Algunos aplaudieron la decisión de la jefa de gobierno y confiaron que esto va a ayudar a mantener el orden dentro del metro y sobre todo a brindar mayor seguridad, pero otros lo criticaron, lo consideran una militarización. Esto es lo que han comentado algunos de los usuarios. Parece excelente para procurar la seguridad de todos los usuarios y combatir así cualquier sospecha de atentado en contra de las instalaciones. Pues se me hace que hay bastante seguridad para todos nosotros, tanto como para ellos, como nosotros como personas, ya que andamos para ir para acá, ¿no? Entonces se me hace una acción muy bien ejecutada por ellos y que siga así para mayor seguridad. Pues ya estando ellos, sí se siente más la seguridad y yo creo que está bien, ¿no? Porque luego sí surgen problemillas entre la gente y está muy bien. Y ya le decía, el presidente López Obrador envió un mensaje a los usuarios del metro, afirmó que están seguros, les dijo que están seguros de viajar en este transporte y reiteró que el uso de la Guardia Nacional no representa una militarización, tiene como objetivo la prevención, mejor prevenir que lamentar. Esto fue lo que dijo el presidente. Vamos a tener vigilancia y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar. Y hay que señalar también que los 6.060 elementos de la Guardia Nacional que resguardarán el metro de la ciudad son más de los desplegados en algunas entidades de la República con focos rojos de violencia. Por ejemplo, Michoacán cuenta con 4.640 elementos y actualmente gobernada por un morenista. Jalisco con 4.500 elementos, gobernada por un integrante de Movimiento Ciudadano, y Sinaloa y Guerrero tienen 3.989 y 2.951 respectivamente, los dos también que son de gobernadores y gobernadoras morenistas. Así que llama mucho la atención que tenga más seguridad o más elementos el metro capitalino, que efectivamente moviliza mucha gente y tiene, estos riesgos de seguridad, pero no sé si se puede comparar con lo que está sucediendo en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, donde hay violencia todos los días y violencia con narcotráfico y con armas de alto calibre que poseen los narcotraficantes. En fin, la decisión que parece ser más política que operativa y de seguridad la que tomó el presidente López Obrador con Claudia Sheinbaum. Y como ya le comentaba, la llegada de la Guardia Nacional al metro capitalino se da tras estos incidentes o accidentes que hubo en varias estaciones y que ha habido en varias estaciones y líneas del metro, los cuales han dejado, han sido más de 600 casos en los últimos 8 años. Aquí le dejo un recuento de los hechos violentos, de los accidentes, de las tragedias más impactantes en el metro en los últimos 8 años. Todos los días, millones de personas utilizan el metro de la Ciudad de México, ya sea para llegar a sus trabajos, escuelas o cualquier otro tipo de actividades. Sin embargo, y pese a la afluencia de usuarios, hoy en día el metro se ha convertido en uno de los medios de transporte más inseguros del país.
Para que se dé una idea, tan solo en 2022 se reportaron al día cerca de 4 delitos, entre los que destacan el acoso, robo y extorsión. Sin embargo, y a decir del propio sistema de transporte colectivo Metro, esta cifra podría aumentar, pues muchos de los delitos cometidos al interior no son denunciados. Pero eso no es todo, pues las tragedias también han marcado la historia del metro. Tan solo basta recordar lo ocurrido en septiembre de 1995. Cuando un policía abordó un convoy en la estación La Raza y minutos después sacó un arma y comenzó a disparar contra los pasajeros. El hecho dejó 2 personas muertas y 7 lesionados. 14 años más tarde, un 18 de septiembre del 2009, una situación similar se vivió en el Metro Valderas, luego de que un sujeto de nombre Luis Felipe Hernández hiriera al menos a 10 personas y asesinara a 2 más, entre ellas un guardia de seguridad. El hombre fue sentenciado a 151 años y 8 meses de prisión. Las fallas técnicas también han dejado una larga y triste historia en el sistema colectivo Metro, como la ocurrida en 2015 en Oceanía. En esta ocasión, el choque de trenes dejó 12 personas lesionadas y tras varias investigaciones se determinó que el accidente fue resultado de la falta de tracción de uno de los trenes, producto de la lluvia y granizo que se habían presentado ese día. En 2020, esta historia se volvió a repetir en la estación Tacubaya, donde un tren se impactó con otro, dejando una persona muerta y 41 heridos. Pero sin duda, el más fatal se registró el 3 de mayo de 2021, cuando el tramo elevado de la línea 12 colapsó entre las estaciones Olivos y Atlalilco. En esta ocasión, 26 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron lesionadas. Pero este 2023 no se ha quedado atrás, y a tan solo 13 días de haber comenzado ya se han reportado más de 7 incidentes al interior del metro, como el ocurrido el pasado sábado 7 de enero entre las estaciones Potrero y La Raza, el cual dejó a una joven muerta y más de un centenar de heridos. Hay que señalar que en los últimos 8 años se han reportado 602 accidentes en las 12 líneas que conforman la red de transporte colectivo Metro. Israel Morales, Heraldo Media Group. Pues queda claro que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ve sabotaje detrás de los incidentes, como le llaman ellos en el gobierno capitalino, de lo que ha sucedido en el metro durante por lo menos la administración de Claudia Sheinbaum, incluido este trágico accidente de las 26 personas que perdieron la vida en la línea 12 del metro capitalino, que bueno, pues eso, que si el mantenimiento, que si los pernos, que si las administraciones anteriores, que quién tuvo la culpa, que quién lo construyó, es decir, ahí todo el mundo se repartió culpas, se echó la bolita y pues hoy pues no sabemos de personas que estén realmente en la cárcel vinculadas directamente con pues con la muerte de 26 personas, es decir, ese tema también está todavía pendiente, aunque le hayan querido dar carpetazo en el gobierno capitalino, pero el resto de los accidentes, como el que ocurrió el sábado pasado en la línea 3 del metro, pues, ¿qué es lo que busca el gobierno de la Ciudad de México? Pues echar también culpas a alguien más, ¿no? Es decir, un sabotaje, alguien nos quiere afectar, como el presidente del observador, el mismo discurso del presidente, cuando todo le sale mal, que es pues muy cotidiano y a menudo, pues dice que todo tiene que ver con los conservadores o que son sus adversarios queriendo que no le salga bien el proyecto de su autodenominada Cuarta Transformación. Esa misma retórica es la que está usando Claudia Sheinbaum para pues justificar que lleva poco más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional al metro para evitar que pues quienes le quieren hacer daño a la imagen del gobierno, entre ellos, y se lo digo aquí, pues piensa que probablemente el propio sindicato del metro con quien no tienen buena relación, pues lo esté saboteando y que entonces eso, más que afectarle al metro, que no creo que le importe mucho a la jefa de gobierno, pues le afecta a su imagen y ella quiere ser candidata a la presidencia del 2024. Ahí está el asunto de fondo de por qué pues llevan más elementos de la Guardia Nacional al metro capitalino que a estados de la República que están incendiados completamente en la violencia. Así que ya le decía, parece más una operación política de salven a Claudia para que no se nos caiga en el 2024 que una operación de salven al metro, de que sigan habiendo este tipo de incidentes, como le llaman en el gobierno capitalino.